Tres preguntas. Primero, ¿a quién sigo? Y claro, ¿y cómo lo sigo? Segundo, ¿bajo qué bandera estoy? Y tercero, ¿qué tipo soy yo? ¿Qué tipo soy? ¿Cuál es, como se dice ahora, mi perfil? ¿Es el bueno o el malo? Como decían Lola Flores, espérate, me voy a poner del otro lado que este es mi perfil malo. Bueno, pues este es el perfil bueno nuestro o el malo. ¿Y a quién sigo? Nosotros oímos un día, no fue un día, fueron muchos días, o algunos fue pues antemundi constitutionem, porque algunos tenéis una cara de cura que vamos ni diseñada por un decorador de interiores. Entonces, ¿qué es? Que lo oímos un día, lo oímos desde siempre, ven conmigo. Y luego hemos ido con él, pues como hemos podido, como hemos sabido, como nos han enseñado, como nos han influido y como hemos querido, vamos a decirlo todo. Vamos un poco con él, a veces no sabemos si es a su manera o a la nuestra. Hemos hecho el qué, eso ya está hecho, hemos ido con él. Pero, ¿cómo? Porque este Rey eternal a lo que nos ha llamado es a conquistar toda la tierra de infieles según una forma vitae, la sequela Christi, o sea, de un modo. No es tanto el qué, que repito, ya está hecho. Entraste en el seminario y renunciaste a algunas posibilidades, quizás no tantas como decimos, pero bueno, nosotros adornamos mucho la cosa, pero en fin, sí, se renuncia desde el punto que optas por algo, estás ya renunciando a muchas otras cosas, pero son renuncias muy poco dolorosas, vamos a decir la verdad, porque nos ha llamado el Señor, vamos tan contentos con Él, pero, en fin, a veces, pues sí, hay cosas que pueden pesar un poco en el camino. Has renunciado, bien, de acuerdo. Ahora, ¿cómo le estamos siguiendo? Esa es la pregunta. Quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etcétera. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. O sea que el punto clave de esta sequela Christi es ese conmigo, porque si yo estoy siguiendo a Cristo, no es que lo siga a distancia, no es que lo siga a través de un manual de instrucciones, no es que lo siga por todo lo que me han explicado sobre él o por todo lo que a mí me gusta leer sobre él. Es que lo sigo con él, viviendo con él. Esta es la cuestión, como decíamos ayer. Astare corante et tibi ministrare. Estar ante ti. Mirad cuando en esa perla de la Sagrada Escritura, que es el prólogo de San Juan, él dice, el Verbo estaba junto a Dios, apud Deum, dice San Jerónimo en la Vulgata. En realidad no traduce bien ni la vernácula ni el latín el sentido del vocablo griego, que sería más bien el Verbo estaba vuelto a Dios, cara a Dios. O sea, el embeleso del Padre, de Jesús es el Padre, y el deleite del Padre es el Verbo, y ese beso eterno, incandescente, hace saltar la llamarada permanente, que es el Espíritu Santo, que es el amor que no tiene fin, como no ha tenido principio. Por tanto, ese estar cara al otro, que es como están dos novios, cara al otro, y no hace falta más que mirarse. Yo estoy así con Cristo, de verdad en mi vida es una realidad rotunda, ese conmigo. Esto es una cosa también para ventilarla un poco con él en los ejercicios anuales. Por eso os hablaba yo ayer del título y el contenido precioso de ese librito, Él y yo. Ya está, todo ahí, Él y yo. Bien,
Por fin, ya estoy, ¿para qué vamos a leer enteras? Si la hemos leído 100 veces y la conocemos de memoria. Además, como digo, tengo que resumir mucho. La meditación del Rey Eternal. El llamamiento del Rey Temporal ayuda a considerar el llamamiento del Rey Eternal. Bueno, pues, dice San Ignacio al final, por fin, esto, aunque sea de San Ignacio, a muchos que son muy de la compañía y de San Ignacio, pero luego como tengan ancestros carlistas, esto les sienta muy mal. Porque dice San Ignacio, considerar qué deben responder los buenos súbditos a un rey tan liberal y tan humano. Bueno, es como las letanías del corazón de Jesús, ¿no? Corge su dives in omnes qui invocante. Rico, dives es rico y se ha terminado. Pero muchos devocionarios, pues en un castellano más elegante, un corazón de Jesús liberal para todos los que te invocan. Uy, yo conocí a algunos que se ponían, le daba, y lo hacíamos aposta, cogíamos esa traducción de las letanías, el corazón de Jesús, que es su bandera, y entonces liberal. Entonces, pues esto es una contradicción in terminis. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues aquí lo mismo San Ignacio de considerar qué deben responder los súbditos, que somos nosotros, a un rey tan liberal, quiere decir tan espléndido, tan dadivoso, tan generoso, que no ha escatimado nada con nosotros, que nos lo ha dado todo. ¿Qué pudo hacer que no hiciese? ¿Qué pudo dar que no diera? Bien puedo llamarle mío, puesto que así se me entrega. Lo ha dado todo. Por tanto, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces viene la conclusión lógica, que es la oblación de mayor estima y mayor momento, dice San Ignacio. Momento en castellano antiguo es importancia. Una cosa de mucho momento es de mucha categoría. Pues esto es la oblación que hay que hacer aquí. Una oblación a lo grande, es lo que quiere decir nuestro Padre San Ignacio, de mayor momento. Para lo cual yo tengo que experimentar, no solo saberlo, no solo leer las quas primas, no solo sacar todos los incensarios el día de Cristo Rey y todas esas cosas. No, eso es una cosa un poco secundaria. Tengo que experimentar que Cristo es mi Rey. Es mi Rey. Y una madre le dice a su hijo, Rey mío. Y un esposo a su hijo, eres mi reina, en fin, mi Rey. Pues, ¿y qué ideal? Por ti, Rey mío, la sangre dar. Los mártires de Barbastro, ¿no? Pues, y su reino es en serio. El problema es que nosotros ponemos las analogías patas arriba. El otro día me dice un obispo, a ver si me puedes buscar lo que dice Santa Teresa de Cristo como esposo. Digo, pues mire usted, no tiene usted horas en el día de hoy para leerlo. Yo mandarlo se lo mando, ahora le mando 40 citas y le mando una milésima parte de las que tiene. Pero no tiene usted tiempo para... Ahora, ¿qué quiere? Ya adelgazó un poquito más el argumento, me pareció a mí entenderlo. Total, que cuando en las moradas habla Santa Teresa del matrimonio espiritual, dice, pero sus operaciones son limpísimas. No tiene nada que ver con el matrimonio humano. Ese obispo me lo pedía porque había estado con sus seminaristas y uno de los superiores del seminario, allí delante, alegremente, había dicho que qué era eso de hablar a los... En fin, no lo habría dicho así, con este tono, pero en fin, no había estado conforme en hablar a los seminaristas de la consagración sacerdotal como una vida esponsal con Cristo. No esponsal solamente en el orden moral, sino incluida en la propia configuración ontológica sacerdotal, está ese carácter esponsal. Y yo le dije a ese obispo, pues mire usted, eso no estaba recogido nunca en el magisterio y empezó a estarlo en la Pastores Dabo Vobis, porque lo metió San Juan Pablo II después del sínodo sobre el sacerdote. Ahí está la Pastores Dabo Vobis. Y negar eso es negar toda la espiritualidad católica y es negar toda la revelación, porque en los cantares está, en Oseas está, en Jeremías está y en toda la Sagrada Escritura. Entonces, si resulta que el alma, que no tiene sexo,
es esposa, esposa ponemos en femenino, pero tampoco le vamos a poner un sexo, pero el alma vive el desposorio, quiere decir una religación especialísima, también en lo afectivo, y que puede darse en una persona casada de otra manera. Si eso lo vive con Cristo un alma, a fortiori un sacerdote que está sellado por él y consagrado por él, entonces no tengamos falsos pudores, tengámoslos en otras cosas que son más impropias, pero en eso no. Y la Santa Madre dice, este es el matrimonio espiritual, el verdadero matrimonio es el de Dios con el alma. El matrimonio humano toma modelo de ese matrimonio. ¿Cuál es el verdadero matrimonio? El de la unión hipostática, el de la encarnación, cuyo tálamo nupcial, donde se consumaron esas bodas, fue el vientre de María, que por eso tenía que ser inmaculada, también para que toda su carne fuera purísima, y ese perfume de virginidad lo trajera ya de fábrica la humanidad de Cristo. Ese es el matrimonio, y de ese matrimonio, analogatum princeps, toman su modelo todos los otros matrimonios. ¿Cómo entonces yo, sacerdote, voy a considerar que es para mí una cosa cursi o alambicada, o menos todavía afeminada, hablar de matrimonio con Cristo, si Él se ha desposado con mi pobre humanidad? Ese es el analogatum. Pues de esta misma manera, el analogatum princeps es el reinado de Jesucristo. No es que Jesucristo sea rey a la manera de los reyes de la tierra, sino que los reyes de la tierra lo son porque Cristo es rey. Lo mismo se diga de la paternidad. Los padres de la tierra son padres en la medida en que participan de la única paternidad que existe, que es la de Dios. Por eso el padre más perfecto de todos los padres de la tierra es el único que ha sido padre sin haberlo sido biológicamente, pero lo ha sido con más perfección y acabamiento que todos los demás. Nuestro padre es San José. Por eso le decimos padre también nosotros. Por eso se lo dijo Jesús, y él tomó como padre. San Maximiliano María Kolbe dice que la Virgen, la Inmaculada, de quien él estaba enamorado, el caballero de la Inmaculada, era aquel periódico suyo, la Inmaculada es la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hubiera tomado un rostro humano, sería el de María, porque en ella están todas las perfecciones del amor, con mayúsculas, que es el Espíritu Santo. Y yo, pobre desgraciado, me he inventado una cosa para terminar el argumento, porque claro, la encarnación no hay más que una, que es la de la segunda persona. La encarnación de la segunda persona es la cosa más preciosa y más grandiosa y más chisporroteante y más asombrosa de toda la historia de la humanidad. Y ahí está Cristo. Con decir Jesucristo ya se calla uno y está dicho todo. Toda la belleza está en él, toda la santidad, toda la sabiduría, todo. Bueno, pues a la segunda persona no hay más encarnación. Si hubiera habido encarnación de la tercera, el Espíritu Santo sería la Inmaculada. Y ahora yo añado, como digo, pobre desgraciado de mí, si hubiera habido encarnación de la primera persona, del Padre Eterno, la encarnación sería San José, porque el que representa la paternidad del Padre Celestial perfectamente aquí en la tierra es el único que no ha necesitado transmisión biológica. Tan por encima estaba de todo, como lo está Dios Padre en la Santísima Trinidad. Ahí todas sus operaciones son tan limpísimas que son absolutamente espirituales. Pues la procesión eterna es la generación del Verbo. Bueno, pues San José como que refleja esa generación que en el cielo se produce del Padre a su Verbo, y San José como que está también, bueno, pues le educó, le formó, le llevó, le vistió, esa oración preciosa que decimos también en la sacristía, ¿no?, antes de celebrar misa. Nuestro Padre San José no solo dice, muchos reyes le quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, o beatum Joseph, a quien le fue dado, que aquel a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, es que la sé en latín, no me sale oír y no oyeron, tú no solo viste y oíste, sino que le vestiste, le llevaste, le alimentaste y le custodiaste. Entonces, el educador de Cristo. Bueno, pues el desposorio, analogatum princeps, el de Dios con el alma. La paternidad, analogatum princeps, la de Dios, Padre Celestial. El reinado, analogatum princeps, el de Cristo.
Rey de cielo y tierra, cuyos reign non erit finis, dice Santa Teresa. Érame particular consolación cuando oía en el credo esto, cuyos reign non erit finis. Bueno, pues los reyes de la tierra son reyes en la medida en que participan del reinado de Cristo, y si no participan o no quieren participar de él, pierden su legitimidad. Habrá que respetarlos, habrá que rezar por ellos, pero si dejan de poner en los 5 duros por la gracia de Dios, pues saber por qué gracia de quién eres rey tú. A ver en qué está apoyado tu poder. Bueno, pues esa convicción de que Cristo es Rey mío es la que tiene que informar toda mi vida, y solo desde esa convicción le puedo seguir. Oigamos a la Santa, en el capítulo 37 de la vida. Oh Rey de la gloria y Señor de todos los reyes, ¿cómo no es vuestro reino armado de palillos? Pues no tiene fin. ¿Cómo no son menester terceros para vos? Con mirar vuestra persona se ve luego que es solo el que merecéis que os llamen Señor, según la majestad que mostráis. No es menester gente de acompañamiento y de guarda para que conozcan que sois Rey. Es imposible dejar de ver que sois gran emperador en vos mismo, que espanta mirar esta majestad. Mas más espanta, Señor, mirar con ella vuestra humildad y el amor que mostráis a una como yo. En todo se puede tratar y hablar en vos como quisiésemos, perdido el espanto y temor de ver vuestra majestad. Por tanto, ante este rey, sus súbditos, si son razonables, ofrecerán sus personas al trabajo. Esto todos los que tengan juicio y razón, porque lo contrario es un absurdo. Lo dice así San Ignacio a los jesuitas estudiantes de Coimbra. Oh, cuánto es mal soldado al que no bastan tales sueldos para hacerle trabajar por la honra de tal príncipe. Quiso ser vendido por rescatarnos, infamado por glorificarnos, pobre por enriquecernos, tomando muerte de tanta ignominia y tormento por darnos vida inmortal y bienaventurada. Oh, cuán demasiadamente es ingrato y duro quien no se reconoce con todo esto muy obligado de servir diligentemente y procurar la honra de Jesucristo. Este San Ignacio, que suele ser muy contenido en sus expresiones, pero como es militar, ese tinte militarista, pues inevitablemente colorea mucho estas meditaciones del seguimiento de Cristo, esta del Rey Eternal y la de las banderas que vamos a ver enseguida. San Juan de Ávila dice: gran vergüenza sería para el soldado ver que sale su capitán con denuedo y se mete por los enemigos. Si se quedase el soldado temblando y no siguiese a su capitán, grandísima afrenta sería. Va vuestro capitán en medio de estos enemigos y os quedáis vos temblando. Y estos nuestros son tiempos de acompañar al capitán, porque tiene muchos enemigos fuera de casa, pero sobre todo dentro. Así es que hay que seguir a Cristo heroicamente, siendo buenos caballeros, dice Ávila, no huyendo de la guerra, que sin falta veréis venir sobre vosotros el socorro del cielo. No os espanten los muchos enemigos que tenéis, mas consuéleos un solo amigo, que os ama más que todos los enemigos os aborrecen, y él solo puede más que todos ellos juntos. Por eso el secreto es conmigo, porque si estamos con él, vengan bombas, que nos quieran más, que nos quieran menos. Lo que hunde muchas veces las ilusiones sacerdotales es que pasen 10 años, 15, 20 y no me valoran. ¿Será posible que valiendo yo lo que valgo y esta partida de ineptos estén ocupando los puestos que ocupan? Eso es lo que hunde todo. Porque es que además es verdad. Es que es verdad, ¿no? Si no es de, no, es que eso no es verdad. No, es verdad. El realismo espiritual es así. No es verdad que tú vales tanto. Quizás sí es verdad que los otros valen bastante poco. Pero no pasa nada. Es que tú no estás para eso. No nos hemos hecho saber. Porque entonces, al mínimo cambio de viento, se acabó. No. Es conmigo. Y nos dice Dios como Abraham a Sara: no te valgo yo más que 10 hijos. ¿Qué estás pendiente de tantas cosas? Es que no te valgo yo. Pero claro, para eso hay que tener mucho gusto de estar con él. Y como decía el padre Llorente a ese estudiante que encariñese con Jesús. Y para eso hay que cultivar mucho la ternura con él y tener muchos detalles con él, y que nuestra misa sea cada día más
más cariñosa y más delicada y nuestros sagrarios estén más cuidados. Y si no, pues nos vamos secando. Porque ese romanticismo, como digo, pues dura como mucho, como las ruedas de un coche. Luego la señal se va perdiendo y en nosotros se pierde la señal y ya si no puedes meter la moneda del euro, se acabó, la rueda patina. Pues así. Entonces, el conmigo es la cuestión, no con los otros. El que quiera servirme ha de ir con el obispo, con el vicario general, con lo de esto, porque no es eso, ha de venir conmigo. Y entonces está uno siempre libre, feliz y no hay problema. Bueno, pues oblación de mayor estima y mayor momento. Es esa oración tan bonita de San Ignacio, ¿no? Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, le da toda solemnidad. Delante vuestra Santísima Madre y delante de todos los ángeles santos de la corte del cielo, que yo hago, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada de imitaros. No la hagáis. Si no la vais a hacer de verdad, leedla y tal, pero no la hagáis. Porque cuando se hacen ejercicio, como un trámite, no la hagáis. Porque es que la hacemos y luego no la vivimos. De imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y todo desprecio y toda pobreza, así actual como espiritual. Esto último es tremendo. Imitaros en pasar toda pobreza espiritual es que yo te ame más que nadie, pero no me entere. Que yo pase por todas las pruebas que tú quieras que yo pase, con que no te llegaré a ti ni a kilómetros luz a lo que pasaste en Getsemaní, pero de antemano. Y mira, pobreza espiritual es que yo me alegre de ser menos santo que todos los demás y de tener menos virtudes que todos los demás. Que yo no te defraude, Jesús mío, que te dé lo que tú me pidas, que llegue al grado de gloria que tú has diseñado para mí desde toda la eternidad, pero que yo no me entere. Y que no esté pendiente de ese grado de gloria. Nada más que de quererte a ti, de consolar tu corazón. Lo demás me importa tres. Esto ya es una reliquia casi, porque están inéditas. Os he traído una cada uno para regalar. Las letanías de la humildad de Merry del Val, que yo escribí su vida y luego me enteré que no son de él, pero no lo puedo decir. Ahora me están diciendo que escriba otra, que haga una segunda edición, porque está agotadísima esta. Pero no me lo dicen los mismos que le dieron, otro editor, pero no me da tiempo, a ver cuándo puedo. Bueno, total, que escribí la primera y me escribe un jesuita que no se habrá muerto. Yo lo conocía, yo estuve en Granada y lo conocía allí, era bibliotecario y tiene algunos escritos. El padre Werder, Gabriel María Werder, y me escribe muy atento. Mire usted, he leído con mucho interés la biografía suya, esto fue hace 15 años para allá, de Merry del Val, y me ha parecido colegir que entre líneas deja usted entrever, o por lo menos no se atreve a decir que son de él. Y efectivamente no lo decía yo nunca. Pero claro, si yo me encuentro de uno y otro que las rezaba, pues las rezaba, se ha terminado. Y las rezaba después, no lo digo nunca. Dice, mire usted, yo le voy a mandar, y me lo mandó, y ahí lo tengo, guardado. Dice, de la biblioteca no sé cuánto de Huelva, fíjate, un librito que había yo descubierto, este era un ratón de biblioteca, de esos jesuitas, por eso digo, quizás ya esté en el cielo, no sé. Un devocionario, ¿dónde están esas letanías de la humildad? Y ese devocionario es del año no sé cuánto, bueno, primeros de siglo, Jesús. Es del primer siglo cuando estaba Merry del Val, jovencillo, de presidente de la Academia Pontificia, pues arzobispo a los 35 años, bueno, pues estaba allí. Y era muy difícil la coincidencia, vamos, es que tenía que haberlas escrito, haber salido enseguida ese libro, un devocionario raro, era muy difícil. Otra cosa es que él las tomara, porque no eran tampoco iguales, esas letanías, tenían casi toda la estructura, pero había algunos aditamentos en las de Merry del Val que él las arreglaría un poco. Bueno, no lo sé, esto me da igual, porque son como si fueran de él, porque es el que las popularizó, el que las rezaba, y yo he tenido en mis manos sus cuadernos, sus cosas donde las tiene escritas. Bueno, pues la última petición, porque aquí hay muchas peticiones, y algunas que no se pueden tampoco hacer tal cual, ¿eh? En sana psicología, yo no estoy tampoco de acuerdo con la letanía de Merry del Val, porque no se puede decir del deseo de ser amado, líbrame Jesús, porque ese deseo no se puede arrancar del corazón humano. Ahora, hay que entenderlo, hay que estar pendiente de que me quiera, solo que no es de recibo, en un tío que se afeita, pero del deseo de ser amado,
Pues, y de ser estimado, y de ser ocupado en cargos, y de ser consultado, y de ser preferido a los otros, y de que me valoren, de todas esas cosas, de todas esas ridiculeces de adolescentes. Eso sí que hay que pedir al Señor que nos libere. Y hay que trabajar uno un poquito por liberarte. Pero la última petición es de traca, final, nunca mejor dicho, porque dice, Jesús, que los otros sean más estimados que yo, que los otros sean empleados en cargos y yo postergado, que no se haga caso de mí. Todo eso que repugna muchísimo a nuestro natural. ¿No te repugna cuando llevas 3 años de cura, o 5 o 7, vamos a poner, y estás en los Sibores, pero como sigas allí 20 años, vamos a ver, entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Pues si es que la gente es tonta, si no se da cuenta que al cabo de 20 años, si sigues allí, eres el más feliz de la diócesis, si es que la gente está tonta, perdida, piensa las cosas al revés. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que la última petición de todas dice, atentis facultatibus, que se decía cuando iba, ya habéis quitado esos latines, me parece, en la catedral, pero cuando se iba a dar la bendición a don Antonio Sáenz Pardo, ¿cuántas cosas tenemos en el imaginario? Atentis facultatibus, es que, claro, eso ya se ponía la gente firme. Tú sueltas un latinajo para empezar y has desarmado al enemigo. El otro se te cruza de brazos, ya lo tienes merendado. Como el otro se cruce de brazos delante de ti, ya lo tienes merendado. Claro, la gestualidad corporal es muy importante, no solo la facial, sino la corporal. Entonces ya el otro se cruza, ya se está bloqueando, se está defendiendo, se está escudando, ya está. Pues tú sueltas un latinajo. Y además, y añade, como bien sabes lo que significa, y ya entonces sí que lo has matado, porque como no sabe nada, dice que no siga y me lo pregunte. Bueno, total, que la última petición es, Jesús, que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Pero si tú, para todos los que me rodean, has dispuesto en tu providencia eterna, amorosísima, sapientísima, que lleguen a un grado de gracia y por tanto de gloria, porque el grado de caridad que tengamos al final de la vida, en el último momento, es el grado de gracia y por lo tanto el grado de gloria para toda la eternidad. Se acabó el tiempo de merecer en el purgatorio. Lo que se hace es purificar, pero el grado se queda estante, el grado se queda como estaba. El purgatorio ya no crece en los grados, crecen en esta tierra, hasta el momento mismo de expirar. Bueno, pues si te ha determinado, Jesús mío, para todos los demás, más santidad que para... Yo encantado de la vida, porque muchas veces las peores envidias son las espirituales, y que te dé rabia que el otro tenga más virtud que tú. Entonces, eso es la humildad, y ese es el seguimiento de Cristo. Y ya con eso, pues vamos a hacernos la ilusión como que hemos despachado las 2 meditaciones de la Rey Eternal y de las banderas, porque las banderas se llevan poco. Lo que pasa es que en las banderas importa hacer hincapié en una cosa, descubrir los engaños del mal caudillo. Porque sigamos estas banderas, pues Cristo va en delantera, dice Santa Teresa. Sigamos las banderas de Cristo. Pero los engaños del mal caudillo son 3 escalones de perdición. 3 escalones. Y ya sabemos cuáles son. El primero de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Y de aquí a todos los otros vicios. Dice Santa Teresa los conceptos del amor de Dios, que son sus meditaciones al libro del Cantar de los Cantares, que es una obrita muy cortita, de 7 capítulos, maravillosa. El segundo capítulo es un varapalo a las monjas, porque les dice que se acomodan mucho y se complacen en las alabanzas de la gente. Y entonces le dice ella, en lo que os puede hacer daño grande si no tenéis aviso, es en las alabanzas, que nunca acaba de que comienza, para después abajaros más. Jamás el mundo ensalza, sino para abajar. Somos muy fatuos a veces los sacerdotes. Somos un poco niñotes.
Nos gusta que nos digan qué bien habla usted y qué bien esto y qué bien... Eso es moneda falsa todo. Moneda falsa. Y descansar en eso o pretenderlo o sutilmente hasta procurarlo, bueno, es andar arañando ahí tristemente ciertas compensaciones afectivas que nos manifiestan a veces como un poco ridículos. Hay que ser muy libres y decirle a la gente, mire usted eso mismo, uy, qué bien ha predicado usted, pero la gente pobrecita tiene lo que tienen, pues fíjate, si nos dicen a nosotros que predicamos bien, ¿qué estarán acostumbrados a oír? Bueno, pues qué bien ha predicado usted. Y hay que decirle lo de San Juan de Ávila. Mire usted, lo mismo me decía el demonio cuando estaba bajando del púlpito. Y ya se quita las ganas de alabarte la siguiente vez. Bueno, pues, ¿qué tipo de hombre soy yo? Porque eso significa binario, los tipos. ¿Qué tipo de hombre soy? ¿Tengo virtudes reales o aparentes? Esta es la pregunta. El primer binario, ¿cuál es? Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. El primer binario quiere quitar el afecto a la cosa para hallar en paz a Dios nuestro Señor, lo que llama Santa Teresa en esa obrita que acabo de citar, la falsa paz de las almas tibias, y quiere quitar la paz, la cosa, el afecto, quedándose con la cosa y con la paz. Y no pone los medios hasta la hora de la muerte. Esto en nosotros no se predica de 10.000 ducados porque no los tenemos ninguno, pero se predica de una amistad inconveniente, de una afición que sabes que no te viene bien, aunque no sea pecaminosa, pero te está robando tiempo, te está quitando libertad, te está aseglarando un poco. Esto se predica de yo qué sé, de ciertas capitulaciones con defectos tuyos o con ciertas manifestaciones de carácter, en fin. Y sí, la cosa es que esto hay que quitarlo. Pero yo no lo voy a quitar, porque como no es malo, pues lo que voy a quitar es que yo lo tengo, pero no estoy apegado a ello, mire usted. Yo puedo, en cualquier momento que yo quisiera, podría prescindir, ¿sabe usted? No, el problema no es que yo puedo. Pero bueno, de momento, ahí está, y mañana. Y esa es la cosa. Tiene uno el defecto del desorden. Es un defecto feísimo, porque como está la celda, sí está el alma. Y la limpieza exterior es reflejo de la interior. Y entonces, pero tiene el defecto del desorden y es un Adán y tiene allí su habitación o su despacho, lo que sea, que no se puede entrar, no digamos ya si es la sacristía, entonces para matarte. Pero en fin, tiene ese defecto. Y dice uno, yo tengo algunos amigos, sí, pero bueno, ¿y esto? ¿Pero cómo puedes vivir aquí, en esta leonera? ¿Pero cómo puede ser? No, sí, ya estoy en ello. Estoy en ello. Y en cuanto me ponga... Si la cosa es ponerme, en cuanto me ponga, no me tengo más que ponerme. Y así se llevan poniendo 10 años. Pero no te pones. Oye, ponte. Bueno, pues eso que se predica de tener 7 pares de zapatos ahí fuera del armario, se predica de este defecto tuyo, de esta, en fin, cierta desviación, ponte. Y no mañana, porque entonces estamos en el primer binario siempre. Ya tenía 30 años, dice San Agustín. Cuidado con los ta, que estáis muchos a punto de entrar en ellos. Y no se sale de ellos, ¿eh? Porque los 20 es el último té. Luego viene 30, 40, 50, hasta los 90. Ya no se sale. Entonces, cuidado con entrar en los ta, que ya es una red que te ha atrapado. Y cuando San Agustín tenía 30, bueno, claro, entonces es que eran señores a los 15. Fijaos en España que vemos los mártires nuestros de la cruzada seglares, pienso en ese muchacho tan guapo que da gusto verle, que era químico de Lérida, Francisco de Paula Castelló y Aleu, no sé si tenía 20 años o 18 o 21 años, su novia, la Mariona, que le escribe una carta a las tías, la no es precioso, su corbata y aquellos señorazos, y tenían 17 años, 19 y tal. Y ahora van con 70 con los vaqueros desteñidos. Bueno, pues entonces, con 30 años, la gente tenía mucho caché. Y dice San Agustín, ya tenía 30 años y todavía me hallaba en el mismo lodazal, ávido de gozar los bienes presentes que huían y me disipaban, en tanto que decía, mañana lo averiguaré, la verdad parecerá clara y la abrazaré.
Sentíame aún cautivo de mis iniquidades y lanzaba voces lastimeras. Cras, cras, mañana, mañana. Uscuecuo. Tuve yo, entonces era más fervoroso, claro, como nos ha pasado a todos, en el seminario, delante allí, de donde estudiaba, un letrerito que me hice, en letras romanas, y venía esto, uscuecuo, no puse nada más que esto, ¿hasta cuándo? Y fíjate que han pasado 30 años y lo sigo diciendo, uscuecuo. Bueno, pues ¿hasta cuándo tendremos, hasta cuándo vamos a tener esperando al Señor? Pues, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora? Siempre estamos en, bueno, mañana. No digas mañana me convertiré, dice San Agustín. Lo otro es de las confesiones. Esto es del comentario de un salmo. Mañana contentaré a Dios y de todos mis pecados pasados y presentes quedaré perdonado. Dice bien que Dios ha prometido el perdón al que se convierte, pero no ha prometido el mañana a los perezosos. Que nos vamos de ejercicios y nos estampamos contra un alcornoque y se acabó el mañana. Se acabó la presente historia. Qué bien que venía de ejercicios, qué muerte tan bonita. Sí, pero la habitación la había dejado desordenada. Entonces, vamos a poner las cosas en orden hoy. ¿Cuántas veces dices crash? San Agustín tiene unos juegos de palabras como todos los retores latinos, que es que el latín servía para pensar, servía para hablar, la oratoria, en fin, y servía para rezar. Y, bueno, pues San Agustín dice, cada vez que dices crash, te haces cuervo, porque es el graznido, la onomatopeya es como el graznido de un cuervo, ¿no? Pues cada vez que dices mañana, te haces un pájaro de mal agüero, mañana. Segundo binario. Bueno, te voy a decir un santo para que os encomendéis a él de ejemplo para combatir el primer binario. Un santo que yo le tengo mucha devoción, San Expedito. San Expedito, que le veneran junto con San Pascacio, como decían en mi pueblo, que es San Pancracio, San Pascacio. Bueno, pues San Expedito era un soldadito romano que se quería convertir y se quería bautizar, pero como todo el bautismo era una cosa muy seria, pues ya al bautizarte era un antes y un después para toda la vida. Ya no podías pecar. Si pecabas, la penitencia eran descomunales, como sabéis. Pues él dilataba el bautismo. Y decía, bueno, ¿para qué vamos a correr tanto si soy joven? Eso de soy joven es un argumento tan diabólico. Eres joven primero mientras lo eres. Ya lo eres un poquito menos que desde que he empezado a decirlo. Eso ya para empezar. Y segundo, que puedes dejar de serlo mañana porque o te has muerto o te ha venido una enfermedad de esas que te ha dejado atontado. Joven es la moneda más falsa que corre en el mundo. Joven y guapo y listo y con dotes de naturaleza, todo mentira. Bueno, pues, por tanto, apoyarse en nada humano, pues es eso, maldito el hombre que confía en el hombre. Y San Expedito decía, no, vamos a dejarlo para mañana. Y cada vez que le venía ese pensamiento, revoloteaba en torno a él un cuervo negro y se ponía a graznar. Hasta que yo un día ya cayó en la cuenta, esto es todo de la leyenda dorada, de Santiago de la Vorágine y de aquella gente y de vidas de santos antiguas. Y anda, pues esto es el demonio. Esto es el demonio en forma de este pajarraco. Porque lo que está diciendo al graznar es crash, 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 mañana, mañana, mañana. Así que cuando viene la tentación esa de demorar las cosas, es el demonio, mañana. Y San Expedito cogió una cruz que tenía y para ahuyentar al demonio, se la enseñó así, dijo, odie. Y esta es la iconografía, ¿no?, de San Expedito, un soldadito con su faldellín, con sus cositas y la cruz. Y en la cruz pone odie. Hoy. Ese es un exorcismo que tenemos que hacer nosotros. Odie. Y ponerlo a lo mejor también en algún letrerito, en alguna estampa o en alguna cosa, iba a decir en el breviario, ahora ya no metemos estampas en el breviario. Bueno, pues segundo binario. Este es el alma de apaños, de arreglitos con Dios, de contemporizaciones, de trampeos, de enjuagues. Este es el segundo binario. Quiere quitar el afecto, pero quedándose con la cosa, y no prometiendo a Dios mañana lo quitaré, sino que venga Dios a donde Él quiere.
Y no determina de dejarla para ir a Dios aunque fuese mejor estado para él. Mira, Dios mío, yo en realidad tampoco sé bien por qué tengo que dejar esto. Si esto no está tan mal, yo creo que lo que tú te tendrías que adaptar poco a poco a esta manera de proceder mía o de pensar, porque lo contrario va a ser forzarme y me va a tensar un poco, voy a estar crispado, va a ir en contra de mi natural, voy a estar a contrapelo y es peor para los dos. Yo no voy a estar bien tranquilo, no te voy a servir como tú quieres, entonces vamos a dejar el status quo. Y se acabó la conversación. Almas de apaños. O de decirle a Dios, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo la cosa es que tendría que hacer más oración. Sí, en eso estamos. Pero sí que tú ya ves la vida que llevo. Si es que no llego, y además que es por ti todo. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo me quito de la pera después de comer, que además no me gusta, y ya está. Y eso lo sustituye una cosa con otra. Y el que dice la pera, no coméis nada de fruta. Vosotros, por cierto, están asustadas estas bienaventuradas de ahí, que no coméis fruta, pero en fin, dará el escorbuto como a los marineros que iban a América. Y, que dulce es dulce y el flotador suma y sigue. Pero de fruta ni en foto la miráis. Bueno, me parece a mí que a vosotros os han perdonado muchas cosas en casa. Habéis apartado muchas cosas de los platos, pero bueno, eso ya no tiene arreglo. Total, que vamos a lo que vamos. Tú quita la pera del postre y ya te has contestado. No, señor, dice San Juan de la Cruz. ¿Qué aprovecha dar tú a Dios una cosa si Él te pide otra? Considera lo que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfarás mejor tu corazón que con aquello a que tú te inclinas. No me suspires tan hondo, que como digo, me hace muchísima operación ese suspiro, porque no sé si es producto del fervor, de la tentación, del cansancio o del sueño. Esto es lo que tienen estos ejercicios tan caseros, así de estar aquí pegados rodilla con rodilla, esto es lo que tienen. Lo malo es que lo grabáis, cuidado con estas grabaciones. Mucho cuidado. Que luego lo que hacéis es trastar todas estas tonterías mías y hacer una plática de conjunto, de miscelánea. Vais a pegar a mí. Mucho cuidado, eso sin censura no tiene patente de corso, Mucho cuidado. Bueno, ¿y acaso graba los suspiros de este, los juntas todos? Total. Y no, él también suspira, Ayer en la adoración temblaba el entarimado mío, yo decía, está entrando en trance, también suspira. Bueno, pues eso, dice San Juan de la Cruz, atención a esto, muchos de estos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios. Es terrible esto, y todos entramos aquí. Mucho cuidado. He conocido almas penitentísimas. Y el cilicio que usaban era de tamaño natural. Pero el cilicio que suponían ellas para quien convivía con ellas era peor todavía que el que ellas se ponían en la cintura o en la pierna. ¿Para qué quieres tanto cilicio si no puedes convivir contigo? Entonces, ¿para qué quieres darle a Dios? Y es que Dios me pide esa penitencia. No es verdad. Eso te lo has construido tú para descansar en una santidad imaginaria forjada según el castillo de naipes de virtudes aparentes o de virtudes que no hacen al caso porque no son virtudes. Y dígase lo mismo que esta comparación que estoy poniendo, buscad la que queráis. Mataos a trabajar apostólicamente, sí, una cosa muy buena, pero si Dios te está pidiendo más oración, o estate todo el día delante del sagrario y tenga a los enfermos descuidados o a los... que no, hay que hacer lo que Dios te está pidiendo, te guste más o menos, y acomodarte tú al gusto de Dios, no al revés, si no ese es el segundo binario, y el segundo binario es el del diplomático para con Dios, y traerle a Él a mi terreno. ¿Sabéis la regla de oro de la diplomacia cuál es? Y hay que aplicarla a veces, no con Dios, pero con las criaturas a veces hay que aplicarlas.
conceder sin ceder para recuperar. Esa es la regla. Bueno, pues así es con Dios. Bueno, mira, te voy a dar esto. Lo de la pera ya lo tienes. Pero lo otro, déjame a mí. El segundo binario. Estos se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios. Dice San Juan de la Cruz. De donde les nace que muchas veces en lo que ellos no hallan su voluntad y gusto, piensan que no es voluntad de Dios. Y por el contrario, cuando ellos se satisfacen, creen que Dios se satisface, midiendo a Dios consigo y no a sí mismos con Dios. Esto tiene mucha amiga. Y hoy sí que es un día de examen, de aquí a la tarde, estos puntos. Y tercer binario. Pues tercer binario, lo de la Madre Maravillas. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y ya está. Sal de tu tierra, de tu parentela. Abraham no sabía dónde, pero allá vamos. O a San José. San José, pues es el hombre al que se le estropearon todas las siestas de su vida. Porque no le dejó el ángel tranquilo ni una vez. Levántate, venga otra vez, pero otra vez. Que ya vamos por la tercera, pues venga. Y coge al niño y a su madre. Y al momento, con lo que tenían, y allá vamos. Y no empieza a preguntar, pero en Egipto, ¿pero vamos a hacer? ¿Yo puedo traspasar la carpintería? ¿Y esto cómo va a ser? No, vete. Y se ha terminado. La Virgen Santísima, no digamos, aquí está la esclava del Señor. Lo que Dios quiera. Los apóstoles, statim, inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Importa mucho y el todo, dice la Santa Madre, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar allí. Allí es el agua viva de la contemplación, la oración. Una grande y muy determinada de no parar. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, murmure quien murmurare. Siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino, uno tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Eso es vergüenza torera. Vamos allá. Y da una grande y muy determinada determinación. Sus es una exclamación castellana antigua, que viene del sursum, claro. En Italia sigue siendo su arriba, yu abajo. Bueno, pues en español ha desaparecido. Y cuando uno va a Colombia, te da una envidia, porque los colombianos hablan el castellano mucho mejor que nosotros. Lo mejor se habla el castellano en Colombia. Pero en el Caribe, por ejemplo, los de Puerto Rico, esa gente usan cada... El otro día me escribía un cura de Puerto Rico y me ponía de alguna cosa que había oído. Diz que sucede esto. Digo, que envidia me da. Que uno de Puerto Rico me tenga que escribir a mí que es una preciosidad. Santa Teresa lo dice, los antiguos. Dicen que... Es un apócope, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas las hemos perdido y con el ok y el esto solucionamos todo. Bueno, pues entonces, una grande y muy determinada determinación, siquiera se hunda el mundo. Es decir, sus. Y el sus significa muchas cosas y ninguna. El sus es intraducible. El sus quiere decir, arriba, allá vamos, ánimo, adelante. Es como una interjección para estimularse y estimular a los demás. San Juan de Ávila lo usa mucho en sus sermones y en sus tratados, y en sus cartas a veces, el sus. Bueno, pues hay en la vida no sé si es de San Ignacio o de San Francisco Javier, estoy alargándome terriblemente, pero eran las 3 meditaciones en una. Entonces, no sé en cuál, me parece que es Nadal el que lo cuenta, o Rivadeneira, ahora no me acuerdo. Bueno, la cosa es que Javier fue a las Indias y como nuncio apostólico de Portugal y luego fue al Oriente, pues fue de rebote. Como fue de rebote el padre Damián a Molokai, el padre Damián iba por 3 meses. Y el que iba a ir después, pues ya falló y allí se quedó y a morir. Y en la vida muchas veces son de rebote las cosas. Son chiripas, carambolas que hace Dios y es su voluntad. Y hay que tomarlo así. Y entonces Javier, pues no era el destinado. El destinado era Bobadilla. Y Bobadilla cayó malo, que es lo que pasa muchas veces. Cayó malo, pero de verdad. Cayó malo de verdad. Porque muchas veces pasa que la gente cae mala. Ya sé por qué dónde os reís. Pues os reís porque os proyectaréis. No sé por qué. Bueno,
pues Bobadilla cayó malo. Y entonces Ignacio, que era tan ponderado y tan reflexivo y tan circunspecto, dijo, a ver qué hago yo ahora, porque es que con el rey de Portugal también tengo que cumplir. Había dicho que iba a mandar un elemento presentable, Bobadilla era bastante señor, y Javier, aunque había sido un crápula, pero en fin, se había criado en el castillo de Javier y sabía pelar la pera con cuchillo y tenedor. Total, que entonces dijo, bueno, pues mando a Javier. Y entonces entró en su celda. Y dice que le dijo, más o menos le diría que Bobadilla estaba malo, en pocas palabras gastaba San Ignacio. Y entonces le miró Ignacio y le dijo, Javier, esta es vuestro maestro Francisco, que le va a decir Javier, la gente se trataba con más crianza, le dijo, maestro Francisco, era maestro, Francisco Javier tenía grado de maestro por la Sorbona, como Ávila lo tuvo también, santo maestro, que era más o menos como doctor, equivalente a ser doctor. Entre licenciado y doctor estaba así la cosa. Bueno, pues le dice, maestro Francisco, esta es vuestra empresa. Vamos, que estés tú tan tranquilo. En Roma o no sé dónde fue, no me acuerdo. Y que te manden a las Indias y de allí, no sabemos dónde, con tus 30 y tantos años, que allí le quedó el resto de su vida, hasta los 44, que se murió, todavía era un niñote, y ya está, se acabó la conversación. Maestro Javier, esta es vuestra empresa. Y cualquiera le tosía a Ignacio, ni a ningún superior. Y entonces, dice Nadal, y Javier, con ese rostro de alegría que él tenía, contestó, pues sus, heme aquí. Y entonces, remendando unos calzones y no sé qué sotanilla vieja, partióse para las Indias. Se acabó. Sus, heme aquí. Las hermanas de la Cruz, que se toman la santidad a lo bestia, pues les dan el día antes del destino el billete del día siguiente. Hermana, mañana va usted a Utrera, o al Alcázar de San Juan, o a Córdoba, ya está, propuesto. Y ahí tienes el billete. Y entonces, bueno, pues la gente santa ha hecho esto. Este es el tercer binario. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y pedírselo al Señor. Esta indiferencia, que por ahí hemos empezado los ejercicios. Y luego las 3 maneras de humildad. En esas ya no me detengo porque las tenéis aquí todas, en estas letanías de Merry del Val. Así es que vamos a encomendarnos a la Virgen Santísima, a hacer hoy un poquito de examen en todo este tiempo de mediodía, que para eso es largo, para dormir un poco de siesta, que luego no cabeceéis, para pasear, para tomar el sol, para hacer oración y para preguntarme un poquito con sinceridad conmigo mismo, porque los ejercicios se pasan muy bien, se viene a oír doctrina, a rezar mucho, a descansar un poco más, pero se viene a hacer un poco de revisión de vida seria. Entonces, ¿en qué binario estoy? Todos estamos en los 3, ¿eh? Todos tenemos un poco de los 3. Se trata de quitar terreno a los 2 primeros y que lo vaya tomando el tercero. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera.